Pues nada, estoy arreglando una cita con el dentista porque yo creo que está todo bien. Tengo una buena dentadura, pero bueno, llevo años sin ir al dentista, ¿verdad? Entonces pues ya estoy concretando ahí una cita para revisión. En el físico pues nada, pues yo entreno bien, ya creo que te había comentado, soy luchador, bueno, peleo. Tengo peleas de MMA, de boxeo, bueno, entreno, trabajo mucho, o sea que los niveles de entreno ahora mismo no son nada del otro mundo, pero yo creo que para las pruebas físicas voy sobrado. Eh, También hice muchos años, hace mucho tiempo, parkour y todo esto, o sea, hacía muchos mortales y tal. O sea, me considero una persona fuerte, ágil y no creo que la física sea un problema para mí, sinceramente. Después algo que también te quería preguntar sobre psicotécnicos, porque sí que es cierto que si tú tienes información y psicotécnicos reales de hace poco tiempo o actuales, pues el poder hacerlo sería una ventaja increíble, porque por lo que tengo entendido y por lo que vi en tus vídeos y demás, es algo bastante importante, ¿no? Creo recordar ver en un podcast de un español que estuvo en la región mucho tiempo, decir que los psicotécnicos como que eran determinantes a la hora de que te seleccionaran a dónde te mandaran, ¿sabes? No sé si eso es cierto o no, también es otra duda que tengo. Y después el tema del francés que me comentaste el otro día, que el hablar francés te podría facilitar mucho a la hora de entrar. Yo ya te había dicho que francés ni pija, o sea que tendría también que ponerme con eso e intentar pues de aquí a allí pues meterle cañas al francés por internet, por Duolingo, por lo que fuera, porque por horas para ir a una academia física lo tengo muy complicado, pero tendría que empezar a familiarizarme con ello e ir aprendiendo, pues aunque fuera lo básico, y así. Entonces nada, cuando llegue a casa a la noche, con calma veo este vídeo que me mandaste y nada, y vamos hablando de lo demás. Pero bueno, más o menos, aparte del tema de los antecedentes, que es así una... Y bueno, hermano, muchas gracias por el contacto. Ya te había escrito antes, pero bueno, decidí hacer un video porque también puedo compartirlo por la comunidad. No es algo tan personal como otros temas que ya hemos tratado. El tema, vamos a comenzar por lo físico para no perderme. Y sí, muy bueno que tú tengas todas estas nociones, tanto en las MMA, que hayas hecho parkour. Eso te da a ti una agilidad física que muchos desearían tener y que pues personas que yo asesoro y están comenzando apenas a entrar en este aspecto físico. Que tú tienes las bases, eso es muy importante. Lo que sí te comento es que no cometas el error de muchas personas que se confían más de lo necesario. Ok, se tiene la resistencia, se tienen los medios, pero recuerda que en la Legión tú vas a hacer dos pruebas físicas, tanto la prueba de dominadas como la de Kuznavet. Sé que las dominadas las vas a superar bien y la de Kuznavet, me imagino que también debes correr bien. El punto es aquí, ellos allá te van a pedir cierta técnica para ejecutar estos ejercicios, ¿ok? Tanto las dominadas te van a poner en cierta posición, tienes que hacerla bien, porque si no, no te van en las dominadas. Por ejemplo, para la parte de los test de los pitidos o el test Cournavette, como se le dice en Francia, ahí vas a tener que también cumplir los requisitos que te piden ellos. Pies detrás de la línea, llegar al otro extremo antes que suene el pitido, ese tipo de cosas. Yo de todas formas, si tú todavía no tienes las nociones de estos ejercicios, yo te puedo pasar videos que yo hice, donde explico técnicamente cómo es que funcionan las pruebas en la Legión y así tú te puedes mentalizar, ok, ya yo tengo la condición física, ahora lo que me voy a preparar es para la parte técnica. Así llego allá y no me dan sorpresa. Yo practiqué 8 años, pero practiqué de una manera diferente como me van a poner las pruebas allá. Y aquí la intención es, todo lo que yo haga de aquí en adelante lo voy a hacer con la intención de la prueba que van a hacer allá. ¿Okay? Porque es una gran diferencia. No es lo mismo que tú practiques 2 años cierto ejercicio a que tú lo direcciones para lo que te pide la institución. Hay mucha diferencia. Por eso que aquí es importante el ahorrar el tiempo, como me estás contando ahora con el francés, y adecuarlo a tus actividades que haces en el día a día. Sé que trabajas en la noche, estás aquí de un lado a otro y sé lo que es eso, lo complicado que es. Entonces aquí es buscar una manera o un sistema en el que tú puedas abordar todo y no dejar de hacer tus cosas del día a día. Y eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Ok? Así que por la parte física, excelente, estás muy bien. Simplemente ahí pulir ciertas cosas, ver la parte técnica, prepararse para ello y estás más que tranquilo. Y más, si hiciste parkour, la pista de obstáculos en la Legión, vas a estar relajado. Eso es más que todo cuando ya haces parte de la institución.
Ahora entrando al tema de los psicotécnicos, sí, como me comentaste el español, había comentado la situación de que dependiendo de la nota que tenías te iban a mandar a uno u otro regimiento. Eso es totalmente falso. Es simplemente una noción de cómo tú estás mentalmente a resolver cierto tipo de problemas. Para eso te ponen los psicotécnicos, cómo tú abordarías eh, temas espaciales, de lógica, en caso que te manden a realizar cierto trabajo manual, etc. Eso es con la intención de eso, ¿ok? A ver si tú estás bien de la cabeza, por decirlo así. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Yo tengo un simulacro y material en PDF para practicar, material que yo preparé también en PDF, una guía de los psicotécnicos que te van a aparecer en el examen, explicaciones de forma teórica, explicaciones en video y además, adicional a eso, material para practicar, ¿ok? Aquí la intención va a ser, yo te voy a pasar ese material, ¿ok? Te lo paso, le das dando un vistazo, si es posible, comienzas con el documento base, tú le das un vistazo y si tú ves, ok, esto ya yo me lo sé, quizás practique con los enlaces para practicar, termino de practicar y paso al simulacro que me va a enviar Dorian, porque en el simulacro, como su propio nombre lo dice, es un simulacro de la prueba que tú vas a tener en la institución, igual, 60 preguntas, partida por preguntas de 20 con sus respectivos minutos de descanso. Tú te va a pasar el material y tú cuando leas la introducción del documento te va a aparecer todo allí, cómo lo vas a utilizar, de qué manera. Entonces, cuando tú resuelvas ese simulacro y me lo pases a mí con la respuesta, yo puedo tener una noción, ok, esta persona ya sabe de esto, respondió bien a esto, respondió mal a esto, y en base a lo que respondiste mal, podemos trabajar más en esos ejercicios, que es con la intención que tú tengas una base general, porque lo que yo puse allí en ese documento, y lo sabes resolver todo, es que estás muy bien para ir al examen, para afrontar lo que vas a ver allá. Entonces esa es la intención de por qué yo hice eso. Yo se lo he pasado a otros clientes con los que yo he venido trabajando y muchos me han dado su respuesta. Yo también tengo un documento ya con las respuestas listas, inclusive un video donde yo explico cómo resolver cada uno de los ejercicios de ese documento y todo eso ayuda a ir teniendo nociones, porque a veces tú tienes un ejercicio enfrente de ti y tú empiezas a pensar, pero yo nunca resolví esto antes, ¿cómo lo puedo resolver? Entonces ahí viene el comodín que te lanza Dorian, que es una explicación y buscándole la lógica al ejercicio. Y ya tú con eso ganas una noción más de cómo resolver ese ejercicio. En caso que se te tope en un examen, en otro lado, ya tú sabes, ok, ya tengo la base. Quizás me cambiaron un número, me cambiaron una figura, pero la base sigue siendo la misma. Y eso es lo que hace la Legión con sus exámenes. Ellos pueden poner mil maneras en un ejercicio, pero si tú tienes la base de cómo realizarlo, estás tranquilo. Porque eso es algo que la institución no puede hacer, crear ejercicios psicotécnicos nuevos, porque siempre hay unas bases iguales. ¿Okay? Y eso, bueno, uno lo va ganando con la experiencia. Yo al inicio me costaba mucho y ahora ya tengo más nociones, ya son 5 años y entre ayudar a las personas con clases, preparar psicotécnicos, resolver aquí, resolver allá, he ido ganando más experiencia en el tema. Pero el punto es ese, pasarte ese material, irlo practicando, me vas comentando, Dorian, mira, tengo dificultad con esto, ¿será que esto aparece en el examen? Porque muchos de los documentos que yo tengo, que he recopilado, hay unos ciertos ejercicios que no vale mucho la pena practicar o ni siquiera aprender. ¿Por qué? Hay que concentrarse en ese 20% que te da el 80% de los resultados. Hay muchos ejercicios psicotécnicos que ni siquiera nos van a ver el examen porque el examen está basado para que un niño de 8 años lo pueda resolver. Y hay mucho que se van a escapar allí. Por ejemplo, el razonamiento verbal. Es algo que nunca van a ver en la Legión. ¿Por qué? Hay personas de diferentes idiomas. ¿Van a entender? Entonces, podemos dejar eso por allí, lo de los psicotécnicos, y te paso ese material. Pero primero te voy a pasar el documento base, para que tampoco sobresaturarte y mandarte todo y veas aquel chat en WhatsApp todo lleno de cosas. Vamos a comenzar, yo te mando el base, le das una revisión cuando tengas tiempo y me vas comentando. Después yo te voy mandando los otros y así vamos. Entrando ahora al francés, y es algo que pues es comenzar, porque si mientras que más se atrasa, más uno lo deja para mañana y mañana y mañana nunca comienza. Y lo importante es hacer un poco todos los días, aprender una palabra nueva, comenzando por el nivel A1, que es la base, ¿ok? Ir aprendiendo. Yo también tengo un documento de francés que te lo voy a enviar, que es el francés que uno va a ver en la Legión, así ya tienes un anticipo, ok, yo voy a ver esto en la Legión, ya lo voy a ir aprendiendo. Los números, los meses, los días de la semana, cosas básicas, inclusive el código del legionario. Eso es lo que te va a tocar aprenderte ya en el alistamiento en caso de que lo pases. Va a ser tus primeras enseñanzas en francés
Por lo que si ya tú tienes una noción de lo que sale en el código legionario y lo que significa, se te va a hacer mucho más fácil aprenderlo. Esos son tips que yo te puedo dar. Inclusive, como tú vas a comenzar a aprender francés, yo estoy comenzando a aprender alemán. Bueno, comenzar no, ya tengo ya un año. Y lo que yo hago, por ejemplo, es aprovechar esos tiempos off o cuando hago cosas en automático. Yo me pongo audios en alemán, con traducciones, qué significa esta palabra, qué significa esta otra. Y mientras que estoy, por ejemplo, arreglando mi cuarto, o limpiando ropa, o lavando los platos, me pongo eso. Y eso es un conocimiento adicional. Ya voy teniendo nociones y voy acostumbrando a mi cerebro a escuchar el idioma, ¿sabes? Y eso tú lo puedes hacer, por ejemplo, cuando vas de carro para el trabajo, o te toca limpiar cualquier cosa, ¿sabes? Cuando haces tareas automáticas, que deja tu cerebro relajado, ahí aprovechas y le metes esas enseñanzas. Inclusive cuando estás entrenando, en vez de escuchar música, te pones a escuchar francés. Y ahí tú vas a ver la diferencia. Vas a ver la diferencia. Inclusive hay muchos cursos en YouTube que son así. Recopilaciones de palabras, de su traducción español a francés y de francés a español. Y lo repites y lo repites. Ahí vas a estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, por ejemplo. ¿Sabes? Es una manera de acoplar la enseñanza del francés a tu día a día. Quizás videos que tú veías en español, verlo en francés. Si te gusta ver las noticias del fútbol, noticias de alguna cosa, un día puedes, por ejemplo, déjame traducir esta noticia al francés y ver qué significa. O meterte en ChatGPT, por ejemplo, y mandarle un texto y que te explique gramaticalmente cómo sería ese texto en francés. Y él te va a explicar todo aquí. Esta palabra significa esto, este verbo significa esto, para formar una frase en francés así, ¿sabes? Y así vas ganando un hábito de aprender el idioma en el día a día. Y vas a ver que de un momento a otro ya vas a empezar a hablar. Al inicio lo más importante es entender, ¿ok? Estás leyendo un texto o estás escuchando algo, aunque sea entender un poco. Y así tú vas creando eso, vas creando. Y cuando tú comiences a tener bastante información que llega a ti, un momento u otro vas a empezar a hablar, porque ya estás entendiendo las cosas. ¿Me hago entender? Porque muchos quieren hablar primero y después entender. No, es al revés. Entiendes y después hablas. Es como cuando uno era pequeño. Uno consumía mucha información en español, de pequeñito. Y comenzaste a hablar a los 2, 3 años, pero ya tenías 3 años ahí escuchando. ¿Sabes? Entonces eso es importante. Eso es lo que yo te puedo comentar de mis estudios en los idiomas. Lo que he aprendido hasta ahora, darte algunas recomendaciones y decirte que sí es posible. Yo con mis problemas de aprendizaje pude, tú también puedes. Y con todo lo que lograste, es como entrenar en MMA. Es entrenar el músculo, este músculo aquí del idioma, y eso va a ir mejorando. Así que nada, hermano, quería hacer este video para tener una comunicación más cercana y ahí mantenemos el contacto. También voy a escuchar el otro audio que me mandaste, que creo que es más personal, por eso lo paré. Y nada, ahí mantenemos el contacto, mismo las personas de la comunidad. Quería hacer esto para, bueno, compartirles un poco del trabajo y no perder este tiempo. Así se puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Responderte a ti y pues compartir lo que tengo para decir en las redes sociales. Por si hay alguien interesado en trabajar conmigo también. Así que nada, hasta la próxima.